Dios les, Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, ¿cómo están? Gracias a Dios que estamos por aquí reunidos para exaltar el nombre de Dios, glorificarlo, agradecerle por sus bondades, por sus misericordias, por su gracia que extiende para con cada uno de nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Gracias a Dios, hermanos. Bien, reciban un saludo de los pastores, están en Apatzingán. Hoy les tocó ir a compartir allá la palabra. Y bueno, pues nosotros estamos aquí para seguir con la obra de Dios, hermanos. Voy a compartir un tema con ustedes, hermanos. Eh, Antes de compartirlo, quiero comentarles. En la palabra de Dios hay enseñanzas que nos animan, que nos alertan, que nos despiertan. Hay otras donde nos consuelan. Lo que quiero compartir con ustedes hoy en esta mañana, hermanos, es una palabra de alerta, es una palabra de prevención para precisamente para estar alertas, hermanos, para estar prevenidos. Entonces yo quisiera que dispusiéramos nuestro corazón, hermanos, para escuchar lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros, en el entendido que somos responsables. Cada uno somos responsables de lo que oímos y de lo que hacemos. El tema que quiero compartir con ustedes, hermanos, tiene como título ¿Cómo esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Esa es la enseñanza que quiero compartir y te voy a invitar a que abras tu Biblia en Mateo 25, Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Es la porción que vamos a estar estudiando hoy con la ayuda y dirección del Espíritu Santo. Te voy a invitar a hacer una oración. Antes de comenzar vamos a orar. Señor, gracias. Gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar reunidos aquí, Señor, para glorificar tu nombre primeramente, para exaltarte, Señor, para demostrar, Señor, el agradecimiento que hay en nuestros corazones por tu misericordia, tu favor recibido, Señor. Muchas gracias, Padre. Ahora en esta hora queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, para escuchar tu palabra, Señor, pero te pedimos que nos ayudes no solamente a escucharla, sino ayúdanos a obedecerla, Padre. Ayúdanos a no solamente tener un conocimiento, sino poder llevarlo a la práctica, Señor, en nuestra vida diaria. Delante de ti ponemos este tiempo. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú usando tu palabra para ministrar a nuestros corazones, Padre. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo:
Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es una parábola muy conocida, muy enseñada, muy predicada. Considero yo en lo personal, hermanos, es una de las parábolas más alarmantes, hermanos, en el sentido de que nuestro Señor Jesús precisamente quiere prevenir a sus hijos, quiere prevenir a su pueblo. Y es una parábola, hermanos, donde cada uno de nosotros tenemos que hacer un análisis personal de cómo estamos delante de Dios. El énfasis de esta parábola consiste en el estado de alerta, el estado de velad espiritualmente que todos los hijos de Dios necesitamos tener en referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el énfasis en esta parábola. Pero vamos a ver un poco de contexto precisamente de esta parábola, de la parábola de las 10 vírgenes. Te voy a pedir que me acompañes allá atrásito, Mateo 24, Mateo capítulo 24 del 3 al 8, un poco de contexto. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, se refiere a Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bríncate al versículo 29 y 30. Versículo 29 y 30 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Versículo 42 al 46. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Este es el contexto, hermanos, de la parábola de las 10 vírgenes. Lo que vemos en estos versículos, que son el contexto de la parábola de las 10 vírgenes, es la respuesta de Jesús hacia sus discípulos ante la pregunta de qué señales habría antes de su venida. Jesús ilustra
les da la respuesta a los discípulos usando la parábola de las 10 vírgenes, para que entendieran la condición de alerta, de velar en la que deberían estar sus discípulos y ahora nosotros como hijos de Dios ante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús usa la parábola de las 10 vírgenes donde se pone como ejemplo una boda judía, que es diferente a una boda de nuestros tiempos y de nuestro continente. Una boda era una gran fiesta. Todo el pueblo salía a acompañar a la pareja a su nuevo hogar e iban por el camino más largo para recibir las felicitaciones de la más gente posible. Toda la gente entre los 6 y los 60 años seguiría el tambor del matrimonio. Lo interesante de esta historia depende de una costumbre judía que es muy diferente de la nuestra. Cuando se casaba una pareja, no se iban de luna de miel, sino que se quedaban en casa. Durante una semana tenían la puerta abierta para todos los que quisieran visitar. Los amigos los trataban y hasta se referían a ellos como príncipe y princesa. Era la semana más dichosa de su vida y a las fiestas de esa semana solo podían entrar los amigos más íntimos de la pareja, de los novios. En su significado inmediato, hermanos, esta parábola iba dirigida a los judíos. Ellos eran el pueblo elegido de Dios. Toda su historia debería haber sido una preparación para la venida del Hijo de Dios. Deberían haber estado preparados para cuando Él viniera, pero no fue así. Estaban totalmente desaprevenidos y el resultado es que fueron excluidos por no haber estado preparados. Vemos en forma dramática la tragedia por la falta de preparación del pueblo judío. Pero la parábola tiene también advertencias universales para nosotros en la actualidad, ¿sí? La parábola nos advierte, hermanos, que hay cosas que no se pueden obtener en el último minuto. Por ejemplo, es tarde para un estudiante querer prepararse para un examen una noche anterior. Es demasiado tarde, hermanos. Para estudiar para un examen, una persona diligente no estudia una noche anterior. Una persona diligente se prepara con tiempo, no lo deja para el último minuto. Es demasiado tarde para una persona querer adquirir habilidad o la destreza si no los tiene antes o los desarrolla antes. Cuando se le presente la oportunidad de un buen trabajo, lo perderá por no haber desarrollado esos talentos y esas habilidades. Hay cosas, hermanos, que no podemos dejar para el último minuto. De la misma manera, es fácil dejar las cosas espirituales para después, para más tarde, para mañana, pero tal vez sea demasiado tarde para encontrarnos con Dios. Esa es la enseñanza de la parábola de las 10 vírgenes, hermanos. No podemos dejar las cosas espirituales para el último minuto, para después, para mañana. La parábola nos advierte que hay ciertas cosas que no se pueden pedir prestadas. Las vírgenes insensatas no pudieron conseguir aceite prestado. Esto representa que no se puede recibir prestada una relación con Dios. Cada quien debe de manera individual tener y desarrollar su relación personal
con Dios. No se puede pedir prestado un carácter, se tiene que trabajar en él. No podemos estar siempre viviendo de la fe de otros. Tenemos que trabajar, desarrollar, crecer en fe. No nos pueden prestar la fe de otros o nosotros querer usar la fe de alguien más. Son cosas, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar y tenemos que crecer, hermanos. Vamos a comenzar Mateo 25, versículo 1. Dice, entonces el reino de los cielos será, importante recalcar esto. En las demás parábolas, hermanos, cuando Jesús habla para comparar el reino de los cielos, dice, el reino de los cielos es semejante. En esta parábola dice, el reino de los cielos será. En las otras parábolas que Jesús usó para referirse al reino de los cielos, dice, el reino de los cielos es semejante a. Pero en esta parábola Jesús utiliza la palabra será semejante. ¿Por qué? Porque la palabra será está en el verbo futuro. Se encuentra escatológicamente en el futuro antes que Cristo venga. Las 10 vírgenes aquí en esta parábola no representan a la esposa, porque aquí el esposo no se casa con las 10 vírgenes. Estas vírgenes eran doncellas, invitadas, eran damas de honor, amigas de la novia, para recibir al novio, algo cotidiano para esa época. Cristo usa las parábolas para revelarle a sus discípulos, a sus hijos, las enseñanzas del reino de Dios. Pero también usó las parábolas nuestro Señor Jesús para oscurecer el significado a aquellos que rechazaban las verdades espirituales. Y esto, hermanos, es algo que solo Dios puede hacer. A unos iluminar y a otros oscurecer el entendimiento. Esto de acuerdo a su soberanía, porque Él conoce los corazones. Dice que las 10 vírgenes, hermanos, tomaron sus lámparas para salir y recibir al esposo. Hasta aquí las 10 vírgenes, hermanos, se ven iguales. Las 10 tomaron sus lámparas y las 10 salieron a recibir al esposo. Las 10 vírgenes tomaron sus lámparas y salieron. Aparentemente, las 10 vírgenes eran iguales, con sus lámparas, así como en una iglesia, aparentemente todos nos vemos iguales. Todos venimos a la iglesia, cantamos, levantamos las manos, escuchamos las enseñanzas, leemos la Biblia, pero la realidad es que en el interior, espiritualmente, no todos somos iguales. ¿Por qué dice esto, hermano? Bueno, acompáñame al versículo 2. Mateo 25, versículo 2. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí ya se ve la diferencia, hermanos. Aquí ya no todas son iguales. Aquí ya se ve quién era prudente y quién era insensata. Aquí ya se ve la condición interna de estas 10 vírgenes. Ya no solo se ve el exterior de esa persona, sino que se ve la condición interna de las personas. La palabra prudente viene del griego frónimos y significa sensato, sagaz, discreto, inteligente, sabio, que tiene la capacidad de entender con frecuencia en las cosas de la vida diaria y en consecuencia sabio en cuestiones espirituales. Esa es una persona prudente,
quien toma decisiones no en base en sus propios conceptos o ideas. Una persona prudente es quien toma decisiones basado en la palabra de Dios. A diferencia de una persona insensata, la palabra insensato viene del griego moros y significa necio, tonto, cabeza dura, ignorante, insensato, falto de sabiduría. Entonces vemos cómo la misma palabra, hermanos, hace una diferencia clara entre un insensato y una persona prudente. Aparentemente las 10 vírgenes se veían igual físicamente, pero interiormente eran diferentes. Unas eran sabias y otras eran necias, cabeza dura, insensibles, con falta de sabiduría. Entonces vemos que pues todos nos vemos iguales, hermanos, ¿verdad? Todos aparentemente nos vemos iguales, venimos con una Biblia, cantamos, levantamos la mano, pero solo Dios, hermanos, sabe la condición espiritual en la que estamos cada uno de nosotros. Mateo 25, versículo 3 y 4, dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Aquí vemos por qué eran insensatas, faltas de entendimiento. ¿Cómo llevar una lámpara sin el aceite necesario para seguir abasteciendo la lámpara cuando fuera necesario? ¿A quién se le ocurre, hermanos, querer viajar de aquí, por poner un ejemplo, a Pátzcuaro, sin antes revisar si su vehículo tiene la suficiente gasolina para poder llegar al destino deseado? ¿A quién se le ocurriría eso, hermanos? A una persona insensata, a una persona imprudente. Vemos cómo las 10 vírgenes hacen una diferencia aquí. Ya se está separando la insensatez de la prudencia. Sería una tontería querer actuar de esa manera, una falta de prudencia. No preparar antes el vehículo con el combustible necesario para poder llegar. Ahí se ve la prudencia y la insensatez. ¿Cómo iban a acompañar a la novia y al novio si no tenían suficiente aceite en sus lámparas para poder hacer la caminata y mantener sus lámparas encendidas? ¿Iban a lograrlo, hermanos? ¿Las 10 vírgenes iban a lograr poder acompañar en la caminata a los novios si no llevaban el aceite necesario? Pero se veían igual. Las 10 se veían igual, aparentemente. Pero vemos cómo en realidad, hermano, en su corazón y en su mente eran diferentes. Esta es la condición de muchas personas en muchas iglesias, donde todos aparentemente nos vemos iguales físicamente, pero no en todos hay una regeneración interna espiritualmente. No hay vidas transformadas por el Espíritu Santo en su interior. Siguen siendo las mismas personas, con los mismos vicios y conductas antes de venir a Cristo, sin ningún cambio espiritualmente. Y aquí, hermanos, es donde tenemos que empezar a ser honestos y pesar nuestra condición. ¿Cómo estamos delante de Dios, hermanos? ¿Verdaderamente hay una relación con Cristo o tenemos solamente una religión, hermanos? Venimos solamente por costumbre, por cumplir, por darle la palomita. Asistí el domingo, asistí el miércoles, por cumplir para que ya no me estén diciendo que tengo que congregarme. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? Siendo los mismos esposos y esposas ásperos, sin gracia, sin perdón, sin gozo,
con los mismos resentimientos y amarguras de años atrás. Los hijos con la misma falta de respeto y honra para sus padres. Los trabajadores con la misma manera de trabajar, robando y mintiendo para poder hacer negocios. Las personas que asisten a una iglesia vienen a ocupar un lugar en una silla, escuchan las enseñanzas, pero sin ningún compromiso formal con Dios y con la iglesia. ¿De qué tipo de personas somos, hermanos? ¿Venimos, ocupamos solamente un lugar o tenemos un compromiso formal con Dios y hacemos un compromiso formal con la iglesia, con la congregación? ¿De qué tipo de personas somos? Aparentemente iguales, pero siendo diferentes. Mateo 7, del 24 al 27, por favor. Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Las dos casas, hermanos, aparentemente eran iguales. La que edificó sobre la arena y la que edificó sobre la roca. Si tú las veías, se veían iguales, igual que las 10 vírgenes, aparentemente iguales. La diferencia es el cimiento donde estaban construidas. Así es en la vida real, hermanos. Hay personas que sus vidas verdaderamente están cimentadas en Cristo y en su palabra, y las personas que su cimiento no es Cristo ni son guiadas por la palabra de Dios. Pero los dos tipos de personas asisten a la misma iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Si escuchan la misma enseñanza, si tienen la misma Biblia, asisten al mismo lugar, ¿cuál es la diferencia? Hermanos, la diferencia es la obediencia a lo que escucho. Nosotros muchas veces, hermanos, nos jactamos y decimos: estoy en una iglesia de sana doctrina. ¿Y de qué nos sirve escuchar la sana doctrina si no vivimos la sana doctrina? Obediencia, hermanos. Obediencia es lo que Dios quiere. Es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Ser obedientes a la palabra. Juan 13, del 21 al 30, por favor. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Entonces y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto.
Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que le diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Hermanos, lo que vemos aquí en estos versículos es precisamente a los discípulos, al grupo de los 12, pero dentro de ese grupo de los 12 discípulos estaba Judas, hermanos. Los 12 discípulos que Jesús escogió para que estuvieran con él. Judas, escuchen hermanos, Judas presenció los milagros extraordinarios que Jesús hizo. El mismo Judas hizo milagros, predicó el evangelio, pero nunca fue salvo. Nunca fue regenerado por el Espíritu Santo. Los 11 discípulos restantes no sabían que Judas era el traidor, porque Judas andaba con ellos, comía con ellos, dormía, hacía el ministerio con ellos, pero no era salvo, hermanos. Esto, hermanos, es una alerta para cada uno de nosotros. Tú y yo podemos venir aquí, hermano, levantar nuestras manos, cantar, pero solamente Dios sabe si tú y yo hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo. Es un análisis que necesitamos hacer, hermanos. No por el hecho de venir a la iglesia quiere decir que ya seamos salvos, hermanos. El asistir a la iglesia no salva a nadie, hermanos. Es un mandamiento, pero hermano, no podemos hacerlo de una manera religiosa, legalista. Venir por venir. Y esto no es una pauta, hermano, para que tú dejes de congregarte. Al contrario, hermano, es una exhortación a que no dejes de congregarte. Que no hagamos lo que la gente que no conoce a Dios tiene por costumbre, no asistir a las reuniones. ¿No dice eso la Biblia, hermanos? No hagas lo que la gente que no conoce a Dios lo tiene por costumbre. El Hijo de Dios sabe que necesita congregarse, necesita ser alimentado, necesita ser pastoreado. El Hijo de Dios sabe eso. Los 11 discípulos restantes no sabían que Judas era el traidor, porque Judas estaba con ellos, hacía el ministerio con ellos, aparentaba ser de ellos, pero era solo eso, hermanos. Era una apariencia. Aparentaba ser cristiano. Decía que era del grupo de los 12, pero en realidad no lo era, hermanos. ¿Qué somos tú y yo, hermanos? ¿Qué somos, hermanos? ¿Somos discípulos? ¿Verdaderamente vivimos, nos comportamos, nos esforzamos para ser verdaderos discípulos de Cristo? ¿O somos simpatizantes solamente? Sigue la parábola, Mateo 25, versículos 5 y 6. Mateo 25, versículos 5 y 6. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. En la parábola, el que se tarda, ¿quién es, hermanos? El esposo, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de nuestra actualidad, hermanos, quien se tarda normalmente en una boda, ¿quién es, hermanos? La novia, ¿verdad? Hace esperar unos minutitos, a veces hasta horas, pero bueno, finalmente llega.
y se realiza la boda esperada. Hermanos, la tardanza del esposo en el entendido que es nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que uno de los propósitos es probar la paciencia y la fidelidad de sus hijos. Y también podemos decir que la aparente tardanza de nuestro Señor Jesucristo es porque Él está dando tiempo para que la gente que no ha creído en Él, que no están preparados, se arrepientan y no se pierdan en el castigo eterno. Por eso es que el novio está retardando su venida. Pero de que viene, viene, hermanos. De que viene, viene nuestro Señor Jesús. La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados, hermanos? Si hoy fuera el último día de tu vida y de mi vida, ¿estás listo para rendir cuentas delante de Dios? ¿O lo estás dejando para el último minuto de tu vida? Segunda de Pedro 3, versículo 8 y 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa, hermanos? Su segunda venida. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el motivo, hermanos, por el cual el novio está retardando su venida. Porque sabe, hermano, que si Él viene, tal vez tú y yo no estemos listos todavía. No estamos preparados. Dice que las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. Las prudentes y las insensatas. Las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. Esto quiere decir que aún los cristianos verdaderos nos cansamos y dormimos físicamente, pero no debemos de estar dormidos espiritualmente. Lo que Dios usa para despertar a sus hijos es la palabra de Dios, el clamor, la oración que nos mantiene en comunión con Dios, donde recibimos dirección para la toma de decisiones diarias en nuestra vida. Dios, hermanos, usa a los pastores, a los consejeros, la Biblia para alertarnos, para despertarnos, decirnos, ya basta de estar tanto tiempo dormido espiritualmente. Ya es tiempo de levantarnos del sueño espiritual. Es tiempo de llenar nuestra lámpara, nuestra vida con el Espíritu Santo, con el combustible de la oración, lectura y meditación de la Biblia. Voltea con tu hermano de la izquierda y de la derecha y dile, ya basta de estar dormido espiritualmente. Algunos ni se atreven siquiera a voltear. Están tan dormidos que no pueden ni voltear a su izquierda o a su derecha. Hermanos, es una palabra de alerta, hermanos, de prevención. Dios en su gracia, hermanos, en su infinita misericordia, alerta a sus hijos, a su pueblo. Seguimos Mateo 25, versículos 7 y 8, por favor. Mateo 25, versículos 7 y 8. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes,
dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Qué insensatez demuestran aquí esas 5 vírgenes. ¿Se ve por qué la diferencia, hermanos? ¿Se ve por qué prudentes y por qué insensatas? La palabra arreglar, hermanos, viene del griego cosmeo y significa adornar, ataviar. Se usa para arreglar las lámparas. En este contexto significa limpiar la mecha y llenar la lámpara con aceite. De este término en griego se deriva la palabra cosmos y cosmético. La insensatez e imprudencia de las 5 vírgenes salió a la luz. Se evidenció en el tiempo donde deberían estar verdaderamente listas y preparadas, con el aceite necesario para seguir con sus lámparas encendidas. Es en el tiempo, hermanos, escuchen, es en el tiempo de prueba donde vemos si estamos preparados o no, si somos prudentes o insensatos sin preparación. Es en la prueba, hermano, donde demostramos qué es lo que hay dentro de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Cómo respondemos ante las pruebas y adversidades? Se ve la prudencia y la insensatez. ¿Cómo respondemos ante las pruebas, hermanos? ¿Con prudencia? ¿O actuamos como yo creo, como yo pienso? Se vio la insensatez de las 5 vírgenes. Les dijeron a las 5 vírgenes prudentes, danos de vuestro aceite. Queda al descubierto su falta de preparación, su falta de prevención con lo necesario. Pedir prestado del aceite, del combustible indispensable para realizar su trabajo. Hermano, tú y yo no podemos realizar el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer si no tenemos el combustible necesario dentro de nosotros. Si no tenemos la presencia, la llenura del Espíritu Santo, no vamos a poder hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Ese es el combustible, hermanos. No debemos esperar al último momento para entonces sí querer prepararnos para salir al encuentro con nuestro Creador. Y menos pretender pedir prestado a alguien más. Que nos preste de su fe, de su confianza, de su compromiso, de su fidelidad y lealtad. No, hermanos. Eso es algo que ahora debemos de cultivar, de crecer, para que llegado el momento estar listos y poder hacer la obra que Dios nos ha mandado, hermanos. Con el combustible necesario, con la llenura necesaria del poder del Espíritu Santo para que Él use nuestras vidas como Él quiera y donde Él quiera, hermanos. Mateo 25, versículo 9, por favor, hermanos. Mateo 25, 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Las prudentes no le dieron de su aceite a las insensatas, y pudiéramos pensar, qué falta de misericordia. ¿Por qué no compartieron de su aceite? ¿Qué no debemos darle al que nos pida? ¿Qué no debemos de compartir con el necesitado?
Lo que debemos de entender aquí, hermanos, es que no se puede compartir ni comprar nuestra salvación. La salvación es personal e intransferible. El hecho de que nosotros hayamos creído en el sacrificio de Cristo no quiere decir que nuestros hijos, nuestra esposa o nuestros familiares ya sean salvos. Para nada. La salvación es un acto personal e intransferible que cada uno de nosotros debemos hacer, hermanos. Danos de vuestro aceite. No se puede, hermanos. No se puede. Es como si quisiéramos tomar un avión de aquí a Cancún y vamos y compramos el boleto de un avión. Y en ese boleto del avión, hermano, dice tu nombre. Dice el día y la fecha en que va a salir el vuelo. Y si tú llegas al momento y quieres cambiar, quieres que ese boleto lo use otra persona, en ese momento no te lo hacen válido, hermano. No vale. Ese boleto solo vale a nombre de quien está el boleto. Es lo mismo con la salvación, hermanos. La salvación es algo personal, hermanos. Es algo personal. Únicamente es a nombre de quien está, hermanos, el boleto. El aceite simboliza el estado de preparación, una experiencia genuina de salvación y conversión que no sirve para cubrir la necesidad de otra persona. Es personal. Mateo 25, versículo 10. Mateo 25, 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Trágico versículo, hermanos. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿a qué hora llegó el esposo, hermanos? De acuerdo a esta historia. ¿A qué hora? A la medianoche. A la medianoche iban a encontrar aceite para comprar. Insensatez, imprudencia. Nuevamente queda en evidencia la falta de prudencia y la insensatez de estas vírgenes. Al pretender ir a la medianoche a querer comprar aceite, la falta de preparación, hermanos, muchas veces lleva a la gente a hacer cosas fuera del sentido común. La falta de preparación, hermanos, nos hace cometer muchas locuras por no estar preparados. Hermanos, lo que no hagamos en el tiempo indicado para hacerlo, después será demasiado tarde. Ahora es el tiempo para prepararnos, porque después puede ser demasiado tarde, hermanos. Dice que vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Nuestro Señor Jesucristo volverá. Él regresará. Eso es un hecho real y cierto. Pero solo van a entrar a las bodas las personas que estén preparadas. Las personas que están conscientes todos los días que hoy pudiera venir Jesucristo y que como consecuencia se están santificando, se están limpiando y preparando con el agua de la palabra de Dios. Aparentemente las 10 iguales, pero siendo completamente diferentes. Hermanos, aquí hay una advertencia para nosotros. Debemos estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, se quedarán fuera de las bodas por no estar preparadas
por no ser salvas. Hermanos, las 5 vírgenes se quedaron fuera, no porque perdieron la salvación, se quedaron fuera porque nunca fueron salvas. Hermano, eso es lo que tenemos que entender y estar alertas. Vivían, convivían, aparentemente eran iguales, pero no eran salvas. Y se quedaron y se cerró la puerta de la gracia salvífica, el tiempo para el arrepentimiento, el tiempo para prepararse. Nadie, hermanos, tenemos la vida comprada. Ahorita podemos salir, hermanos, y si Dios así lo quiere, hasta ahí llegamos. Nadie tenemos la vida comprada, hermanos. Por eso es el estado de alerta, de prevención. Es Dios quien cierra la puerta, hermanos. Es Dios quien dice: hasta aquí llegó el tiempo de tu vida. Este es el momento más dramático de la parábola, cuando se cierra la puerta. El verbo es un pretérito indefinido y denota una acción terminante, final y en este caso irreversible. Ya no se abrió la puerta, hermanos. Ya no se abrió la puerta para las 5 vírgenes insensatas. Hermano, esto debe de alertarnos. Esto debe de prevenirnos, de despertar en nosotros, hermanos. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 7:16, miren lo que dice. Génesis 7:16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, hermano, pero yo creo que sin temor a equivocarme, hermano, cuando se cerró la puerta y llegó el diluvio, las aguas que empezaron a arrasar con todo, hermano, la gente que estaba fuera del arca clamaban y gritaban para que les abrieran la puerta. Yo estoy seguro que eso pasó, hermanos, pero ya no hubo oportunidad, hermanos. La puerta Dios la había cerrado y nadie más la iba a poder abrir. Hermano, la puerta está abierta para ti, para mí. Aprovechemos esa oportunidad, hermanos. Comprometámonos con Dios. Tomémoslo en serio, hermanos. Esto es una palabra de alerta, hermanos, de prevención. Hermanos, yo no vengo aquí a decirles a ustedes lo que deben hacer. Primero Dios habla a mi vida. Yo primero tengo que prepararme, estar listo para cuando Cristo venga. Pero tengo que transmitir lo que Dios ha hablado a mi vida, a mi corazón. Dios nos está previniendo, hermanos. Nos está alertando. Basta de estar dormidos espiritualmente. Mateo 25, versículo 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Hermano, yo no quisiera escuchar esas palabras de parte de nuestro Señor Jesús. No te conozco. ¿Quién eres?
Asistí a casa de oración Uruapan, no te conozco. Hay un clamor desesperado de las 5 vírgenes insensatas al darse cuenta de la realidad de su situación, pero ese clamor no logró cambiar la decisión del novio, porque ese clamor fue fuera de tiempo. La puerta ya estaba cerrada y solo entraron las que estaban preparadas. Hoy es el tiempo, hermanos, para que tú y yo clamemos a Dios. Hoy es el tiempo, hermanos, para clamar a Dios. Tampoco el hecho de llamarle Señor, Señor. La respuesta del novio es un contundente desierto del griego amén. Significa que así sea. Verdaderamente no te conozco. Se usa para hacer una declaración solemne. No os conozco, del griego eido, que significa un verbo en tiempo perfecto y su significado es no os he conocido y no os conozco ahora. Nunca hubo una comunión, una relación íntima, personal con Dios. Nunca fueron salvas. Aparentemente por fuera se veían iguales, pero no eran iguales. No te conozco, hermanos, qué palabras tan fuertes. Mateo 7 del 21 al 23, te lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Mateo 7 del 21 al 23 dice: no todos los que dicen que soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Hermanos, más claro ya no se puede. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada, deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré: apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Qué tremendo, ¿no, hermanos? ¿Quién está hablando ahí, hermanos? Jesucristo. En la versión de Reina Valera, el último versículo, Mateo 7:23, dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué respuesta de Jesús a este tipo de gente? Número 1, les dice: nunca os conocí. Significa que nunca habían entrado en una relación personal y salvadora con Cristo. Significa que nunca tuvieron un nuevo nacimiento espiritual. La segunda palabra que les dice: apartaos de mí, ese es el final para los incrédulos, los enemigos del reino. Dios no permite en su presencia a ese tipo de personas. Y palabra número 3 les dice: hacedores de maldad. Aunque nos sorprenda la severidad con que Jesús trató a este grupo de personas que habían actuado bien según las normas humanas, cuando analizamos el término maldad del griego anomia, entendemos la gravedad de su vida y de sus obras. El término significa literalmente sin ley o transgresión de la ley. De este término viene la palabra antinomiano, que usamos para decir a uno que vive al margen o fuera de la ley.
Describe a las personas que se rebelan contra la ley establecida, viven fuera de la ley, son anarquistas, no reconocen la autoridad del Rey de los cielos y de la tierra. Son las personas que no oran, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No, ellos oran para que su voluntad sea hecha, la voluntad de ellos y no la de Dios. Esos son los que están fuera de la ley, los que hacen lo que ellos quieren, los hacedores de maldad. Estas personas que son rechazadas por Jesús viven en mentira, se engañan a sí mismas. Recordemos, hermanos, que Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Hermano, tú y yo nos podemos engañar fácilmente, hermano. Pero solamente Dios, hermano, sabe cómo estamos espiritualmente. Unos a otros nos podemos engañar y venir y asistir y esto y lo otro, pero solamente Dios sabe cómo está tu vida y mi vida espiritualmente. Esto, hermanos, debe hacernos reflexionar, hacernos un examen diario de cómo estoy delante de Dios. Hacernos la pregunta, ¿soy un verdadero cristiano, Señor? Muéstrame si de verdad soy cristiano. Y Dios, hermanos, en su gracia te muestra. Hermano, tenemos que trabajar, tenemos que seguir avanzando, pero no podemos estancarnos, hermanos. No podemos seguir viviendo en la misma condición espiritual. Dios nos está alertando, hermanos, nos está previniendo. Por último, versículo 13, Mateo 25, 13, dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La palabra velar viene del griego gregoreu y significa vigilar, permanecer despierto, estar alerta, estar vivo. Eso es lo que significa velar, estar despierto espiritualmente, estar vivo a lo que Dios está hablando, lo que está pasando en la actualidad, hermanos. Dios está hablando a través de lo que pasa y nuestras antenas espirituales, hermanos, deben de estar alertas lo que Dios está hablando a sus hijos, a su iglesia, alertas, velando espiritualmente. La conclusión es que la venida de nuestro Señor es segura. El tiempo de su venida es desconocido para nosotros. Por lo tanto, debemos velar constantemente. Ese es el consejo para todos los cristianos sabios y prudentes. Dile a tu hermano, seamos sabios y seamos prudentes. Estemos velando. Cuando Jesús vuelva, debemos estar listos, preparados, hermanos. La preparación espiritual no la podemos comprar, ni prestar para el último minuto. Nuestra relación con Dios, nuestra preparación debe de ser personal y diaria, fresca, cotidiana. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está nuestra vida espiritualmente?
Dios en su gracia, hermanos, habla y nos previene. Le damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra, por su misericordia, por su fidelidad, por su prevención, hermanos. Dios nos está previniendo, hermanos, nos está alertando. Vamos a orar, te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, queremos darte gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, porque en tu gracia, en tu misericordia, en tu fidelidad, Señor, tú mandas tu palabra a tiempo, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y Señor, nosotros en esta mañana queremos darte gracias. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Pero ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos a ponerla en práctica, a estar alertas, a estar preparados, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, nosotros seamos de esas personas prudentes, que estamos abastecidos con tu presencia en nuestras vidas, de tal manera que tu iglesia pueda decir: ven, Señor Jesús, ven pronto, porque estamos listos, estamos preparados para tu venida en santidad. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.